el kirchnerismo está como loco con los datos, ¿no? Cada vez que ven un dato se vuelven como locos y me parece muy importante la palabra de la sensación que hablaba Navarro, ¿no? Siempre te hablan de las sensaciones y no te hablan de los datos. Es una vergüenza porque este gobierno ha tenido que hacer, ha recibido una macroeconomía rota por todos lados. Ha tenido que emparejar todo. Se comió la inflación reprimida a través de tarifas y a través de atraso cambiario. La inflación del 25% porque los muchachos en el año electoral imprimieron más que durante el año de la pandemia. Y a pesar de todo, ahora hay menos pobres de los que había. El kirchnerismo no cree en los datos de la pobreza y yo, sin ser psicóloga, diría que están proyectando, justamente hablando de datos, están proyectando, se llama proyección, diría Freud, porque si hay alguien que ha tocado datos es el kirchnerismo, ¿no? Me gustaría la opinión de Ramiro Castiñeira sobre este tema y los datos de pobreza. Y si no se explica esa proyección de una baja de los datos de pobreza justamente por la baja de inflación. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hay que recordar que durante toda Cristina Fernández de Kirchner no gobernó 8 años. Durante 8 años manipuló todos los índices del INDEC. A punto tal fue la manipulación de que, claro, era acumulativo. Y llegó a decir de que los números oficiales del INDEC decían que Argentina tenía menos pobres que Alemania. Sí, sí, lo recuerdo. El número concreto era la frase de Aníbal Fernández, ¿no? Aníbal Fernández. El dibujo claro. en las estadísticas públicas era que Argentina tenía menos de 5% de pobreza a nivel nacional. Así que eso, partimos de ahí. Después la manipulación que no tienen autoridad como para cuestionar ningún dato. El índice de precios, el índice de pobreza, la balanza comercial, el nivel de actividad, por la manipulación del nivel de actividad, Argentina ahora tiene que pagar un juicio en el exterior. Por lo que fue el bono PBI. ¿Cuánto nos costó eso? Porque se considera fraude, ¿no? Creo que, mira, solo por manipular, porque en la famosa ahí pagaba si crecía la economía. Exacto, después, cuando la economía se estancó, igualmente decían que crecía. Eso generó más o menos pago por 2.000 millones de dólares. De cuando la economía no crecía, igual pagaron. Y después, con la manipulación de los índices, ahora hay que pagar un juicio de más o menos 1.500 millones de dólares. O sea, que el dibujo total cuesta nada más que por el índice de crecimiento 3.500 millones de dólares. Carísimos nos salen los kirchneristas. Hablando de kirchneristas carísimos, Roberto Navarro, a ver qué dijo. Los pobres del año pasado eran asistidos por el Estado. Es decir, si vos tenés el mismo nivel de indigentes que el año pasado, y el año pasado a ese indigente le dabas comida, y este año no le das comida, vaya la diferencia. Si vos tenés 8 o 9 puntos de indigencia, yo creo que es un poquito más, pero no importa. Bueno, esa es mucha gente, esos 4 millones y medio de personas que no pueden comer. ¿A vos te parece que es lo mismo que esa persona que no le alcanza la plata para comer, le des la comida o no se la des? Pero no. Por eso no da la sensación de todos. O sea, si uno mira la tele y todo el tiempo hay gente que está diciendo yo no puedo comer, yo no puedo comer, yo no puedo comer. Bueno, ese Estado le entregaba medicamentos gratis con el plan Remediar y con el PAMI, y ahora no los tiene. Entonces, ¿es lo mismo ser un pobre con comida y medicamentos que un pobre sin comida y sin medicamentos? Me parece horroroso todo lo que pasó estos días, de todo el mundo festejando algo. Primero tirando a la basura ese 40%, que ponerle que no sea 39, que sea 44, como me parece a mí, así a grosso modo, haciendo un primer número con la canasta 2017. Pero además, esa gente, esos pobres, que ponerle que sean el 40%, estaban asistidos por el Estado. Primera mentira es que los jubilados pobres no van a le sacaron los medicamentos porque a los de la mínima no le sacaron los medicamentos, ¿no? Hay que aclarar eso. Y Guada, sí. Una cuestión, perdón, porque de hecho fue una gran investigación de Manu. Hablando de la asistencia y de enviar plata a los comedores, a raíz de la investigación de Manu se inició una investigación en la justicia y la justicia ya confirmó solamente al revisar un mapa de 5 comedores, que son 5 comedores grandes y organizados por grandes asociaciones, recibieron más de 5.000 millones de pesos y allí no había nada, digo. Las irregularidades fueron enormes durante la gestión de Alberto Fernández. Además, en cuanto a la asistencia alimentaria, ¿no? Me parece que hay que invertir la grana en lo que plantea el propio Navarro, pero que lo está diciendo y reconociendo él mismo de alguna manera, que dice, están los mismos pobres del año pasado y antes había alimentos. Entonces los alimentos no estaban llegando. Está reconociendo. Los alimentos no llegaron porque la justicia determinó que no existían, que no había nada. Sí, digo,
se escandaliza por un nivel de 8 o 10% de indigencia, que es un nivel alto. Es un número grave. A ver, muchachos, tuvieron Duhalde para solucionar una crisis macroeconómica que era mucho menor políticamente, sí, porque salieron a derrocar al gobierno, pero desde el punto de vista macroeconómico la Argentina estaba mucho mejor en diciembre del 2001 que en diciembre del 2023. Para solucionar esa crisis, Duhalde metió el récord histórico de toda la Argentina de indigentes, de gente que no podía ni comer, 24%. Uno de cada 4 argentinos no podía comer en el ajuste peronista. Exacto. La pobreza se fue de 38%, que era la de la Alianza, se fue a 57%. Es decir, aumentó un 50% en un solo año. Entonces, es una vergüenza, porque este gobierno ha tenido que ha recibido una macroeconomía rota por todos lados. Ha tenido que emparejar todo. Se comió la inflación reprimida a través de tarifas y a través de atraso cambiario. La inflación del 25% porque los muchachos en el año electoral imprimieron más que durante el año de la pandemia. Y a pesar de todo, ahora hay menos pobres de los que había. Digo, Mariano, una vergüenza. ¿qué opinas de estos nuevos pobres que están descubriendo el kirchnerismo? Bueno, el kirchnerismo está como loco con los datos, ¿no? Cada vez que ven un dato se vuelven como locos y me parece muy importante la palabra de la sensación que hablaba Navarro, ¿no? Siempre te hablan de las sensaciones y no te hablan de los datos. Acá hay datos bastante concretos, ¿no? De la baja de la pobreza, de la baja de la inflación. Hay datos del otro lado. Por el otro lado están con, no, bueno, pero a mí el otro día me subió 10 pesos un alfajor, así que están mintiendo que la inflación frenó. Y bueno, todo el tiempo se basan en relatos y además un enojo constante. Deberíamos estar todos festejando que la pobreza baja. Deberíamos estar todos festejando que la inflación baja. Deberíamos estar todos festejando los buenos datos económicos del gobierno, porque en definitiva es mejor para la sociedad. Pero bueno, ellos están tan negados con que le vaya bien el gobierno. Los que te reconocen que está bajando la pobreza y que se está estabilizando la inflación, encuentran otras cosas también para criticar. Así que, por supuesto que esto va a continuar, ¿no? El peronismo ha logrado... En los 70 años anteriores a 1945, la inflación en Argentina oscilaba promedio anual, era entre 1 y 2% anual. Promedio durante 70 años desde que llegara el peronismo. El sistema populista que instaló el peronismo está basado económicamente en la inflación. Y la Argentina ha hecho una experiencia, los argentinos hemos hecho una experiencia con esto. A pesar del desastre de pobreza que causa siempre la inflación, el peronismo logró instalar que el problema de la pobreza eran los ajustes del gobierno. Y es culpa del FMI, ¿no? Cuando uno ve los datos, todos los momentos en que la pobreza subió así verticalmente, nunca se debió a un ajuste hecho desde el gobierno, sino a la inflación. El Rodrigazo, primero. La caída de la tablita de Martínez de Oz, que terminamos en Malvinas, segundo. La hiperinflación de Alfonsín, la hiperinflación de Menem. Y el último, que fue el de Duhalde. Duhalde metió de 0% de inflación en un año, pasamos al 42%. ¿Sabés cuánto crecieron salarios y jubilaciones en ese ajuste inflacionario? 2%. Le sacaron 40 puntos a la gente. Entonces, creo que los argentinos aprendieron. No hay forma de salir de la pobreza, no hay forma de combatir la pobreza si no es bajando la inflación. Creo que quedó claro. Creo que les quedó claro a todos, menos a Guillermo Moreno. Lo que estamos hablando, esa proyección es del chanta de Salvia, que te lo dije la semana pasada, que era un chanta ese Salvia de la UCA, te lo vengo diciendo. Estos datos no son del gobierno, son de la UCA, que hace propio el gobierno, pero no el INDEC, un comunicado de un comité que reúne a todos los especialistas de las distintas provincias en un comité. El INDEC no habló de la pobreza, el INDEC habló de distribución del ingreso. El chanta de Salvia es el que hace este cálculo. El chanta de Salvia dice nada más y nada menos que Guillermo Moreno. Ramiro, como economista me gustaría tu opinión. A ver, Argentina tiene que entender de que esto es una mamushka de crisis de dos modelos económicos que están eclosionando en simultáneo. Argentina abandonó las ideas de la libertad justamente en 1930, 1940, con la llegada del peronismo se sube a ese nuevo modelo estatista, ¿no? Que le hace una oda del gasto público y apaga el motor de las exportaciones y se sube al motor del Estado, casi siempre para comprar votos con el gasto público. Claro. Es ahí que sobredimensiona el Estado y genera un déficit fiscal que lo financia con emisión monetaria. Y con proteccionismo, ¿no? También. Con proteccionismo, claro. Todo ese mismo modelo es
Estado grande, economía cerrada, mucho gasto público, mucha emisión monetaria, mucho proceso inflacionario, mucho gasto público y mucha deuda pública. Todo ese modelo económico genera un estancamiento crónico que genera las crisis que recién Fernando nos recordaba. Sobre ese modelo, el kirchnerismo lo que hizo fue duplicar la apuesta. Al modelo de economía cerrada, Argentina y estatista, le metió el modelo del socialismo del siglo XXI. ¿Y qué es? Sobre ese mismo modelo, sumar expropiaciones. Argentina en el 2002 llegó a esa crisis de la que estamos hablando, principalmente por las expropiaciones que hizo el peronismo de todos los depósitos. Por eso la gente llegó, por eso el nivel de indigencia llegó al 25%. ¿A qué te referís con las expropiaciones que hizo de los depósitos? El famoso corralón de Duhalde en su momento, que directamente expropiaron todos los depósitos de los argentinos, pero ese fue el arranque. Después expropiaron las FJP, después expropiaron YPF, después expropiaron aerolíneas argentinas, después expropiaron todas las reservas del Banco Central. Es decir, es el modelo del estatismo que después se duplicó la apuesta, que fue el modelo del socialismo del siglo XXI, y ahora eclosiona absolutamente todo. Y justamente la propuesta de Milei no solo es desarmar el socialismo del siglo XXI y corregir las cuentas públicas, abrir la economía, ¿no? Sanear el equilibrio fiscal, no emitir, insertarse al mundo, sino también en simultáneo salir de la economía cerrada. Entonces, todo eso es lo que está viviendo, por eso quizás este año es histórico, porque se están saliendo de dos modelos que llevaron a Argentina al fracaso. Esperemos que pueda ser sustentable. ¿Crees en que Argentina puede terminar el año con menos pobreza de la que dejó Alberto Fernández? Es muy probable, y si no es a fin de año, ya va a ser en el 2025. El 2025 Argentina ya va a estar creciendo en promedio al 5%, donde si te digo en promedio al 5%, va a haber meses que Argentina va a estar creciendo al 7%. ¿Sí? Y en simultáneo... ¿Se va a notar eso o el crecimiento va a estar impulsado por inversiones en el sector energético, pero quizás no se nota esa reactivación en la calle? Al tener equilibrio en las cuentas públicas, permite que el ahorro de los argentinos antes se iba todo a financiar al Estado. Ahora, con equilibrio en las cuentas públicas, el ahorro de los argentinos se va a financiar la inversión de los argentinos y de la macroeconomía. En consecuencia, eso te hace que no solo va a haber crecimiento económico en el 2025 impulsado por la recuperación del consumo, del crédito y de la inversión, sino que la inversión... Masivo también, porque hasta ahora es el que está un poco más... No, va a ser... Así como se notó la caída en el nivel de actividad este año, no tenga duda que el rebote del año que viene va a ser muy... Va a ser notorio. Perdón. Y cierro con esto. Y rebote genuino, no impulsado por políticas o por supuesto que de emisión no, pero tampoco de... No se está tomando deuda pública, se está tomando deuda pública, no se están reventando las reservas, no se están haciendo de las picardías típicas de la política económica argentina que hace para tener un veranito quemar las naves. En consecuencia, de hecho todo lo contrario. Ahora justamente, como el ahorro de los argentinos se conecta con la inversión y principalmente está yendo todo el esfuerzo a vaca muerta, que va a generar no menos de 30.000 millones de dólares de exportaciones, bueno, eso te garantiza que el año que viene no solo se va a crecer un 5%, el 2026 también se va a crecer porque ya se va a hacer usufructo de las inversiones del 2025. Bien, bueno, lindo panorama, ¿no? Justo para empezar una Navidad y un año nuevo con buenas noticias. Pero mencionaban a Alberto Fernández. No, bueno, dijimos buena noticia. Además de 10% más de pobreza, ¿qué nos dejó Alberto Fernández? Además también de muchas amantes. Mirá la carátula que hiciste. Son terribles. No lo veo pasando la escoba, pero sí dejando mucha mugre, ¿no? ¿Qué nos dejó, Bruno, sí, además Guada, de todo lo que ya conocemos? A ver, la Sindicatura General de la Nación, que es el organismo de control del Poder Ejecutivo, encontró gravísimas irregularidades en una auditoría que se hicieron sobre los servicios de limpieza durante la gestión de Alberto Fernández. Se analizaron casi 3.000 contratos, 2.985 que fueron firmados por los distintos ministerios y organismos del Estado, ¿no? Con distintas empresas de limpieza. Mirá los datos que encontraron. La auditoría marcó lo siguiente: en 609 contratos no se controlaba si los trabajadores iban a limpiar. Es decir, se estaba pagando el contrato y nadie sabía si efectivamente la gente iba a limpiar o no. En 631 contratos, son diferentes a los que mostramos recién, no se verificaba si los trabajadores de la empresa que había resultado adjudicada cumplían el horario. Básicamente es un incumplimiento
del contrato, ¿no? Es decir, pagar para no saber si efectivamente iban a cumplir o no con la tarea. No se chequeaba si las empresas de limpieza tenían en blanco a los empleados. Es otra de las irregularidades que fue marcando esta auditoría, que yo les decía, se auditaron casi 3.000 contratos de limpieza firmados por los ministerios durante la gestión de Alberto Fernández y los organismos del Estado, además de una gran concentración de empresas. 10 empresas se quedaron con la gran mayoría de los contratos. Ahora, lo que viene es insólito, porque no había... Tengo un contrato de una de esas 10 empresas. No había, Guada, chicos, ningún tipo de criterio a la hora de seleccionar los precios. ¿Por qué? Por la misma tarea y la misma cantidad de horas, algunos organismos pagaban muchísima más plata que otros. Es decir, no se entiende. Bueno, misma sí tarea, misma carga horaria. Ahora elegían una empresa que le cobraba mucho más cara que la otra. Te quiero dar ejemplos concretos de esto. Ahora lo vamos a ver. Mira, ANSES le pagó a esta empresa, a MIC Sociedad Anónima, en septiembre de 2023, 129.000 pesos la hora de limpieza. Ahora, yo te voy a mostrar, por la misma tarea, en la misma época, agosto, un mes antes, PAMI le pagó a otra empresa, que es Pulicia SRL, 17.000 pesos la hora de limpieza. ¿Cómo puede ser? Bueno, no había ningún tipo de criterio a la hora de seleccionar. Pero cuando decís la hora, ¿cuánta gente misma limpiando? cantidad de gente lo limpiando. Mismo, misma cantidad de empleados, sectores similares, dependencias similares, edificios parecidos. Ahora, otro ejemplo, mira, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social le pagó a Logística Integral, Sociedad Anónima, en mayo del 23, 75.000 pesos la hora por tareas similares. Esto es claramente lo que encontró la Sindicatura General de la Nación, la SIGEN, que conduce Miguel Blanco. Otro ejemplo, Fabricaciones Militares le pagó a la Cooperativa de Trabajo del Oeste, Villa María Limitada, en octubre del 23, 15.000 pesos, 16.000 pesos la hora de limpieza por tareas similares a lo que le pagaban a otra empresa que llegó a casi los 130.000 pesos la hora de limpieza. Bueno, esta serie de irregularidades forma parte de la auditoría que la SIGEN realizó sobre casi 3.000 contratos que los distintos ministerios y organismos del Estado firmaron con empresas de limpieza, y se está notificando a cada uno de los organismos para que tome nota de esto. Recordemos que en el Estado a principios de año se hizo una auditoría gigante, enorme, que marcó irregularidades que yo te diría hasta fueron insólitas. Por ejemplo, en el Ministerio de Cultura se encontró que faltaban medallas de oro de los museos históricos, ¿no? Nacionales, digo. Esta es otra de las auditorías que hizo la SIGEN y que marcó estas irregularidades gravísimas. Bueno, hablando de eso, una de las empresas, tengo acá la licitación, La Montavana, ¿se acuerdan? Se la nombré en la investigación por los contratos de la AGP. Y miren este ejemplo de contrato, que la licitación se había hecho en 2023, pero antes de que cambiara la gestión, cuando sacan al interventor Beni y iba a asumir Gastón Benvenuto en AGP, que asumió el 9 de enero, miren, el sábado 6 de enero, o sea, sobre el pucho, antes de que lo corrieran a José Beni, que ahora está contratado como asesor y gana 6,5 millones de pesos por mes, él refrendó, ratificó esta licitación hecha durante el gobierno de Alberto Fernández a esta empresa que está denunciada en la FIA, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, una denuncia de Stolbizer que está bastante pisada. La Montavana, que tiene denuncias por sobreprecios de 35% de sobreprecios en distintos contratos, es una de las 10 empresas que mencionaba Bruno. 604 millones de pesos por limpiar la AGP a esta Cámara. 604 millones de pesos por limpiar el puerto de Buenos Aires. Oficinas de la AGP en el puerto de Buenos Aires. Un contrato que se apuró en el último día, ya era sábado. Se apuró Beni antes de que lo corrieran de la AGP. Bueno, estas empresas siguen siendo contratadas por este gobierno a pesar de las denuncias, ¿no, Bruno? Sí, exactamente. Por eso te decía que la SIGEN notificó a los ministerios para que tomen nota de todo esto, tomen nota de las irregularidades y, bueno, se comiencen a corregir estas graves anomalías que encontró la auditoría de la SIGEN. Así es. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Manu, Bruno, Mariano. La próxima te prometo que hablas más porque siempre es un gusto escucharte. No quieras. Ramiro Castiñeira, Fernando Iglesias, siempre un gusto. Gracias a vos. Muchísimas gracias.